Buenas tardes, Elías, y buenas tardes, Fuen. Estamos aquí esta tarde para hablar algo que nos preocupa especialmente a los jóvenes, como es el acceso a la vivienda, pues dado un poco los precios desorbitados que estamos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, en un barrio popular como este, 650, 700, 800 euros, que puede suponer a veces más de la mitad del salario mínimo, ¿no? Un auténtico disparate. Tú, Elías, vives de alquiler y tú, Fuen, pues estás en búsqueda activa de vivienda para poder independizarse. Conforme están los precios ahora mismo, tanto de la vivienda como de la luz o del gas o incluso de la cesta de la compra, tú estás viendo que te estés teniendo que restringir algunos alimentos o te cuesta mucho llegar a fin de mes. A ver, el problema está más en el final de mes. Yo me he mudado recientemente y aún tengo que enfrentarme a este primer mes con digamos, este nuevo precio, pero que al final es más elevado que la renta en la cual estaba yo anteriormente, y si ya me era difícil ahorrar o ya tenía que privarme, por ejemplo, lo que comentaba, si quizá no tanto en la cesta de la compra, aunque algunas cosas sí, optabas por opciones más económicas, ya la salida, cenar fuera, salir a comer fuera o algo, eso ya sí que es verdad que lo reduces muchísimo y acabas restringiéndote tu propio ocio. Y Se eso, convierte en pues, un lujo. sí, totalmente, es eso. Sí, que no solo además de costar, o sea, no solo es que nos cueste encima llegar a fin de mes, sino que además tenemos que prescindir o tenemos que restringirnos de algunas cosas para poder afrontar otros gastos, a veces simplemente el hecho de salir y tomarse a lo mejor una cerveza o cenar fuera con los amigos, ¿no? Y sentirse culpable por hacerlo. Es curioso eso. Fíjate, eso es bastante fuerte, ¿no? En los últimos 4 años hemos visto como el precio de la vivienda en los alquileres ha subido un 26%. No lo digo yo, lo dicen portales inmobiliarios tan famosos como Idealista, ¿no? Sin embargo, los salarios no están subiendo a la misma velocidad. ¿Creéis que esto se podría regular? ¿Os parecería bien que de alguna manera se regulara el precio de la vivienda o el precio del alquiler? Lo veo incluso necesario, ¿no? Algunos se nos hace imposible poder independizarnos y tener nuestra propia vida, empezar nuestro proyecto de futuro, así que creo que una buena regulación sería lo ideal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y me parece necesario que como mínimo esto ya se vaya llevando al debate público y que sea algo que se diga por parte de, quiero decir, que se acabe diciendo en sedes políticas y que se llegue a hacer una limitación de estos precios de acceso a la vivienda. Derecho al final es totalmente necesario. Efectivamente, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Lo cierto es que con casi todo el mundo con el que hablo, todo el mundo piensa que sería buena idea o que es algo incluso urgente regular el precio de los alquileres, por ejemplo. Pero sin embargo, no sé si sabéis que hay una ley de vivienda sobre la mesa, pero que lleva meses y meses bloqueada en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué creéis que en el fondo esta ley de vivienda no sale adelante? Yo mi sospecha es que hay ciertos representantes políticos que tienen, que o bien están directamente relacionados con inversiones en materia inmobiliaria, o que trabajan para este sector o tienen participación en empresas que lo hacen, o directamente lo tienen como un modelo de vida futuro. Al final, el ladrillo, el ahorrar, comprar y especular con eso. Mi sospecha es eso. ¿Qué piensas tú, Fuen, de eso? Pues algo que puede beneficiar a tantísimas personas si no sale adelante es porque está beneficiando a otras tantas, entonces... A otras personas que a lo mejor no son quien lo necesitan, no somos los ciudadanos de a pie. Tú, Fuen, llevas meses buscando un piso, una vivienda para poder salir de casa de tus padres, pero no lo consigues porque no encuentras algo que se adapte a tus necesidades. ¿Cómo valoras tú esa experiencia y sobre todo qué cosas te has encontrado que digas tú algo que especialmente te haya indignado por encima del resto? Pues genera muchísima impotencia tener mi edad, tengo 32 años, soy joven, pero se supone que no, que a mi edad pues me gustaría tener una estabilidad económica, tener una vivienda propia. Entonces, encontrarte con precios desorbitados, que pidan varios meses de fianza, que superen más del 50 y más del 80% del salario, y luego realmente te encuentras zulos y sitios inhabitables
totalmente indigno. Indignos, entonces se hace muy difícil, porque yo, por ejemplo, intento ahorrar viviendo en casa de mis padres, pero al final es que por H por B es muy complicado encontrar algo que se adapte y que no te perjudique a largo plazo. Me imagino que te has encontrado con experiencias parecidas a la hora de buscar piso, ¿no? Completamente. Al final estaba ahora mismo, a medida que lo estás diciendo, haciendo como un cálculo mental así pequeño, y es un poco con estas exigencias inmobiliarias y también por parte de propietarios en caso de tal, que eran demandadas de varios meses de fianza, mes por adelantado, gastos de agencia inmobiliaria. No es descabellado que acabe resultando ser un desembolso de más de 1.000 euros, y estaba pensando en el tiempo que yo tardo en ahorrar 1.000 euros. Y pues recortándome de gasto en meses, se me va en meses, valga la redundancia, y es decir que tengo que estar preveyendo mi mudanza, no solo el tiempo que estoy buscando un piso, sino que ya tengo que contar con el gasto económico que me va a implicar eso, y la incertidumbre o el miedo a directamente no poder afrontarlo siendo una propia vivienda en alquiler, que yo al menos es de lo que estoy hablando y planteándome, porque no veo de momento nada más allá en mi horizonte. Nosotros el tema de la vivienda es algo que nos preocupa bastante, porque como sabéis es un derecho humano, es un derecho fundamental, pero vemos que es algo que no se está cumpliendo. ¿Y qué os parecería que existiera una inmobiliaria municipal que eliminara, por ejemplo, las comisiones, que eliminara las fianzas abusivas, que eliminara la discriminación, porque también hay ciertas cosas que generan discriminación, como la etnia, la raza, o incluso si tienes una mascota, o incluso si tienes hijos pequeños? ¿Qué os parecería que todo eso dependiera, por ejemplo, del Ayuntamiento de Murcia? Yo a mí me parece bastante interesante, me parece una iniciativa que me gustaría que se materializara, también para ver cómo las corporaciones municipales se les van consiguiendo un poder más en este ámbito, y digamos dejarlo que no quede tan a lo salvaje que puede llegar a ser este mercado. Al final yo lo vería necesario y bastante interesante. Para algunas personas personas extranjeras, personas que tienen varios hijos, creo que sería pues súper importante contar con un recurso de esa forma, y también eliminando las comisiones que son realmente prohibitivas. Claro, al final, a veces yo estoy pensando cuando yo me fui, por ejemplo, de casa, y es lo mismo, yo tuve que ahorrar un total de 1.500 euros, ¿no? Precisamente para poder pagar el primer mes, el mes de comisión de la agencia, más la fianza, ¿no? Entonces, ¿qué persona o qué joven tiene ese capital a disposición para poder hacer eso, ¿no? Es responsabilidad al final de los poderes públicos poder garantizar ese acceso a la vivienda. Nosotros, por ejemplo, desde Podemos hemos propuesto una inmobiliaria municipal, que esto no es ninguna carta a los Reyes Magos, porque es algo que funciona en muchísimas capitales europeas, que lo que hacen es garantizar precisamente ese acceso a la vivienda, pues a quien más lo necesita, ¿no? Quizá podría ser una buena salida para la gente joven, ¿no? Sí. Me alegro. Bueno, en los últimos años por fin se está hablando de un tema que ha sido tabú durante muchísimos años, como es el tema de la salud mental. Estamos viendo cómo se está deteriorando la salud mental, quizá demasiado rápido, de nuestros jóvenes. Tú eres psicóloga precisamente, no sé si piensas que este ritmo de vida que tenemos, esta precariedad, inestabilidad que estamos sufriendo los jóvenes, no sé cuál es tu opinión, si crees que puede estar detrás de este deterioro, de esta mala calidad de salud mental que tienen los jóvenes. Sí, realmente sí. El aumento de casos de ansiedad, depresión en jóvenes, yo te diría una franja entre 18 y 25 años, asusta, realmente asusta. Entonces sí que es verdad que hay que darle la importancia que se merece a la salud mental, pero si hay una precariedad y una situación económica pues nefasta detrás, es muy difícil. Entonces creo que hay unos mínimos que deberíamos respetar y perseguir. En cuanto a, bueno, ya que estamos hablando de la vivienda, por ejemplo, pues es importante.
No sé qué piensas tú, Elías, sobre esto. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Precisamente es que, a mí lo que lo diciendo, yo estaba pensando en cómo entre mi generación, generaciones quizá inmediatamente superiores y las más jóvenes y más jóvenes a mí, era un poco, ve preguntando de grupo en grupo y que levante la mano el que haya tenido algún episodio de salud mental, en sentido de trastorno obsesivo-depresivo, alguna crisis en este sentido más prolongada o menos prolongada, que tiene mucho que ver porque al final la franja de edad que has dicho es la franja de edad universitaria y que tiene que ver mucho con, creo yo, con la presión del propio ritmo de vida, de la ausencia de oportunidades y de un futuro mínimamente con posibilidad y digna, y a mí me parece importantísimo que esto se problematice como lo que es, que desde mi punto de vista es un problema político y no un problema individual ni de un problema de suma de individuos ni de sociedad, es un problema puramente político y que debe ser abordado como tal. A veces tiene que ver mucho con las perspectivas, ¿no? Como de futuro, ¿no? Cómo afrontamos no tanto el día a día, sino también qué hay detrás, qué va a haber más allá mañana. Y yo creo que a veces, ¿no? Esa falta de proyecto, esa ausencia de futuro, ¿no? De un futuro más o menos digno, factible, puede ser que genere pues esa inseguridad y esa insatisfacción que está detrás de, como bien decía Fuen, pues muchos procesos, ¿no? de ansiedad que por desgracia se están convirtiendo en algo demasiado común. Muy, muy, muy común, demasiado. Al final esta situación genera una impotencia, una desesperanza, los proyectos de futuro se ven como utopías. Gente de mi edad, con 32 años, es que no sé cuándo voy a poder tener una vida, digamos, la vida que sueño, una vida en la que pueda tener mi propia casa y ya no digo con un nivel de vida medio, no sé, genera mucha desesperanza y es un problema generacional además. Pero como decía el compañero, además creo que se debe abordar desde la política. Ya no solo lo individual, que por supuesto también, sino a nivel pues más general. Sí, da un poco de pena, ¿no? Que incluso vértigo que la generación como más preparada de la historia vaya a ser la generación que vaya a soportar muchos de los problemas e incluso los errores de la política, ¿no? El tema de salud mental creo que es algo, tú que trabajas también en ese ámbito, ¿no? Es como encima parece que no hay los recursos necesarios a disposición como para poder afrontarlo, ¿no? Ni siquiera desde los poderes públicos hay esa opción para poder afrontarlo, sino que nos encontramos incluso con listas de espera tremendas, con lo cual es como un círculo vicioso, ¿no? No sé si conocéis algún caso así más o menos de cerca. Pues a ver, algunos amigos cercanos que empezó a sentirse mal, a encontrarse nervioso, lo que posteriormente acaba siendo verbalizado por ellos y luego por parte de un profesional, cuadros de ansiedad, de encontrarse un primer filtro de tiempo de espera para una primera consulta que es únicamente de, digamos, introductoria, con lo que sería mejor como una especie de briefing, en el que te dicen, vale, te corresponde terapia psicológica o terapia psiquiátrica, nos vemos en 3 meses. Y es una persona que necesita asistencia, que seguramente necesita asistencia desde el primer momento en el que lo manifiesta, si es que ya le ha costado llegar ahí, se le está poniendo primero una espera de meses, luego un filtro y otra espera de otros meses. Al final eso acaba desembocando en que estas personas, en este caso estos amigos, hayan tenido que recurrir siempre a una opción privada con el coste que eso implica y la posibilidad de que en algunos casos pues tengan que, como estábamos diciendo antes, privarse de algunas cosas y ya pues por no pensar en la gente que directamente no puede permitirse algo esta tan asistencia básico privada. como la salud mental. Claro, al final todo esto nos lleva un poco a una reflexión en la que parece que cosas que son básicas en la vida, que corresponden a los derechos humanos, como sería la vivienda o incluso la salud mental, se han convertido en un privilegio y un lujo precisamente porque desde la política o desde los poderes públicos pues no hay una respuesta ni hay una buena gestión de los recursos para garantizar pues algo tan básico como es poder independizarse o poder disfrutar de una buena salud mental, ¿no? Creo que queda muchísimo trabajo por delante, pero efectivamente hay mucha responsabilidad. La responsabilidad también es de todo y es un poco compartida. Y nada, es un placer estar con vosotros esta tarde hablando de algo que me parece tan importante y de lo que se habla poco, por desgracia, que son cosas que deberían aparecer en primera línea. Así que nada, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti, Elvira.